solo por esta vez en el público el doctor Albano Dalibón, que la próxima nos acompañará acá arriba también, y quien les habla, María Inés Ortiz. Y el doctor presenta a la gónada masculina. Las. Bueno, de parte de gónadas masculinas va a presentar el doctor Sebastián Suárez y el doctor Pablo Roblovich. Bueno, todos son médicos endocrinólogos, bueno, ellos son andrólogos además. Quiero agradecer en este humilde acto al doctor Pablo Roblovich, quien actualmente, bueno, se ha jubilado, pero sigue trabajando y aportando su experiencia como si fuera el jefe, es un genio y nos... Tan grande no estoy. Sí, no está tan grande. Por eso quería decir que él fue, además, expresidente de todo, pero él algún día dijo que como es ex, parece que es viejo, pero no, es un hombre de mucha experiencia, no porque sea viejo. Sabiduría. Es sabiduría pura. No lo lee. Y además, le quiero agradecer por haber formado este equipo de gonadales, porque somos como 8 ya. Muy bien. Sí. Son como 8 gónadas, estamos como hipertrofiados. Bueno, van a empezar ustedes. Bueno, vamos a hablar de hipogonadismo en el varón y en la mujer, de hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Internet? El doctor está bajando su charla. ¿Querés? Sí, no, la idea es hablar de hipogonadismos funcionales, que es una de las consultas que más frecuentemente tenemos, o sea, cómo está influenciado, ¿no? Tanto en casos de amenorrea o de alteraciones del ciclo, o en nuestro caso de varón, valores de testosterona bajo influenciados por un montón de enfermedades, y cómo tenemos que actuar, si hay que tratarlos, qué hacer, qué no hacer. Bueno, yo si quieren empiezo. Hacemos coreo. Empiezo sin diapo, con algo que por ahí si no después no me da el tiempo. La idea es que sobre amenorrea hipotalamica funcional y sobre amenorrea en general hay pocas cosas nuevas, así que la idea es que recapitulemos un poco sobre la que ya sabemos y entonces podamos ayudar mejor a nuestros pacientes en este nuevo orden. Así que mientras el doctor sigue bajando acá, les pregunto, ¿qué es lo importante para preguntarle a una paciente que viene por amenorrea? Así, general. ¿Qué es lo primero que le preguntamos? ¿Cuándo fue la primera menstruación? La última. ¿Algo más? Chances de embarazo, medicación. Segunda pregunta, chance de embarazo. Medicación, ¿qué otra cosa se les ocurre? Si hace actividad física, si está estresada, ¿desde cuándo? Muy bien. La alimentación, cambios en el peso, para arriba o para abajo. Sigan, que falta acá que el doctor ponga la charla. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Antecedentes familiares de qué? Está bien, la edad de menopausia materna, alteraciones menstruales en la familia. Signos de hiperandrogenismo, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Si la paciente tiene signos de hiperandrogenismo, ¿y qué más? Si esa amenorrea se acompaña de otros síntomas, lo cual nos va a ayudar a pensar ¿qué otros síntomas le vamos a preguntar a la paciente si tiene? Sofocos, si tiene climaterio. ¿Qué otros síntomas se asocian a la amenorrea? Galactorrea, muy bien. Bueno, ¿ya estamos? Bueno, largamos. Bueno, para hablar un poco de lo que estuvimos charlando recién, vamos a empezar directamente con una de mis pacientes. Carla tiene 28 años y consulta por alteración en su ciclo menstrual. Me cuenta que hace 6 meses que está en amenorrea, pero que previamente a esto tenía ciclos regulares. Refiere algo de caída de cabello, algo de sofocos nocturnos, pero medio en el interrogatorio dirigido porque dice que ahora ya no los tiene. No tiene alteraciones visuales, no tiene vómitos ni provocados ni espontáneos. Refiere migrañas, pero son sus migrañas de toda la vida. Y niega trastornos de la conducta alimentaria. Un poco al interrogatorio dirigido nos dice que tiene mucha carga laboral,
que esto le estresa mucho y que hay algunas situaciones personales, pero ella no las toma como relevantes. Sí se fue a vivir sola y cuando le preguntamos sobre los cambios en el peso, nos cuenta que está haciendo una dieta porque es constipada crónica y que está comiendo muchas verduras, que come pocas harinas y que perdió 6 kilos de peso. Hace actividad física 40 minutos por día para tratar de salir de este estrés laboral y también preguntándole nos cuenta que en todo este contexto empezó una terapia psicológica. Le preguntamos, como siempre, antecedentes gineco-obstétricos, no tuvo embarazos, menarca 13 años, no tabaco, no drogas recreativas, no está buscando embarazo, pero sí tiene pareja, usa método de barrera, tiene su migraña con aura de toda la vida y no ha tenido cirugías pelvianas. En la familia no hay enfermedades autoinmunes y su madre tuvo la menopausia a los 51 años. También siempre preguntamos por medicación, nueva o crónica o esporádica, la paciente no toma. Y en el examen físico la vemos que está adelgazada, pero no desnutrida. A la residente que estaba conmigo le costó mucho medirla, mide 1,75 y tiene un índice de masa corporal de 19. Tiene una presión arterial de 90-60, pero es su presión arterial habitual. No tiene ningún estigma de hiperandrogenismo clínico y tampoco tiene galactorrea, ni signos de Addison, ni de Cushing, ni de ninguna otra endocrinopatía. Y tiene una tiroides normal. Bueno, esto es lo que les iba a preguntar ahora, pero ya me lo dijeron. Entonces nos vamos a plantear principalmente cuando interrogamos a una paciente, primero, ¿qué situación está pasando esta paciente en este momento? Si tiene chances de estar embarazada, si está lactando, muchas vienen a consultar porque están en amenorrea y están lactando y no saben que esta puede ser la causa, o si está en una edad que puede ser, como dijo acá el doctor, si está en el climaterio, ¿sí? Aunque la media de la menopausia son los 50 años, en realidad puede pasar entre los 40 y los 60. Entonces, por ahí una paciente que tiene 42, 43 años, viene porque dejó de menstruar y simplemente está entrando en la menopausia. Perdón. El cuándo es muy importante, primero asociado a la pubertad, ¿sí? Si esta amenorrea es primaria o secundaria, o si los cambios en la alteración de los ciclos menstruales empezaron en la pubertad o no, si empezaron muchos años después. Y también, así como a los pacientes que tuvieron una hipoglucemia les preguntamos, miremos para atrás, ¿qué pasó? A estas pacientes también, ¿qué te pasó antes de dejar menstruar? Te separaste, te fuiste a vivir sola, te peleaste con una amiga, se te murió un perro, 1000 cosas. Hay cosas que son mínimas para uno, pero que para la paciente puede tener mucho impacto emocional. Y como dijimos también, es importante saber si está asociado a hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo nos corre a la paciente hacia otro tipo de paciente, o si tiene cefaleas, cambios en la visión, cambios en el peso, si tiene sofocos, si tiene alteración en la libido o sequedad vaginal. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación inicial en una paciente que viene por amenorrea? Bueno, entendiendo la amenorrea como un síntoma y no una enfermedad, lo primero que tenemos que preguntarnos es si esta amenorrea es primaria o secundaria. Primaria en el caso de que haya ausencia de menarca a los 15 años, en presencia de desarrollo mamario o 3 años después de la telarca, o secundaria en caso de que no haya menstruación en mujeres que venían menstruando previamente en forma regular por más de 3 ciclos o durante más de 6 meses si venían menstruando previamente irregularmente. El segundo paso es preguntarnos si esta amenorrea es fisiológica o patológica, y si es patológica, si se debe a alteraciones anatómicas, que en realidad son principalmente causas de amenorrea primaria, o si se debe a un trastorno a nivel del eje hipotálamo-hipófiso gonadal. El tercer paso es poder clasificarlas de acuerdo a los niveles de gonadotrofinas. Si estas se encuentran bajas, estamos ante un hipogonadismo hipogonadotrófico y debemos pensar en patología a nivel hipotálamo-hipofisario. Pueden ser causas congénitas o adquiridas, ya sea por patología orgánica o de causa funcional. Si las gonadotrofinas están elevadas, pensaremos en patología ovárica, y si son normales, por ahí orientarnos a otros trastornos hiperandrogénicos como el síndrome de ovario poliquístico. La evaluación bioquímica, en primer lugar, como ya dijeron, descartar el embarazo con dosaje de subunidad beta.
y luego dosar las gonadotrofinas para poder determinar si están normales, altas o bajas. También debemos descartar patología tiroidea y pedir una prolactina para descartar hiperprolactinemia. Y solo en el caso de que haya signos de hiperandrogenismo vamos a solicitar la testosterona, DEAS y 17-hidroxiprogesterona. Bueno, Carla vuelve a la consulta y nos trae un perfil donde podemos ver que las gonadotrofinas están bajas, ambas, pero la LH está más baja que la FSH, tiene una TSH normal, una prolactina normal y una subunidad beta negativa. Por lo cual estamos ante una amenorrea secundaria hipogonadotrófica. Entonces, Brenda, contanos cuáles son las causas de amenorrea hipogonadotrófica. Bueno, pueden ser por un lado congénitas, en este caso están relacionadas fundamentalmente a mutaciones en genes que van a afectar la migración de las neuronas productoras de GnRH desde la placoda olfatoria hacia el hipotálamo. Y el caso más representativo es el síndrome de Kallmann debido a la mutación del gen CAL1. Pero como ven en la tabla hay muchos otros genes involucrados en estas patologías. Igual son fundamentalmente causas de amenorrea primaria. Con respecto a las causas adquiridas, tenemos causas tumorales como los prolactinomas, los craniofaringiomas, germinomas, entre otros. Causas infiltrativas como la hemocromatosis, granulomatosis, histiocytosis. Causas infecciosas, traumáticas, vasculares o por fármacos como los opiáceos, los corticoides, entre otros. Y fundamentalmente de lo que vamos a hablar ahora, de las causas funcionales, que son las causas, las enfermedades crónicas, sistémicas, los estados de malnutrición, trastornos en la alimentación, como la anorexia, la bulimia, el estrés y la actividad física intensa. Entonces, la amenorrea hipotalámica funcional representa hasta un 35% de las causas de amenorrea secundaria y se caracteriza porque no tiene una causa orgánica y como el factor es transitorio, si lo modificamos podemos restaurar la función ovárica. Es un diagnóstico de exclusión, por lo que siempre debemos descartar patología anatómica u orgánica que esté generando la amenorrea. A nivel bioquímico se caracteriza por niveles de gonadotrofinas bajas o normales, pero con niveles de FSH un poco más elevados que los de LH, y son pacientes hipoestrogénicas. Y a nivel clínico se van a manifestar con un amplio espectro de manifestaciones que si uno lo describe en forma gráfica, con un iceberg, en la punta del iceberg encontraríamos a las pacientes que son clínicamente evidentes con amenorrea u oligomenorrea, pero por debajo del mismo se encuentran los casos que tal vez puedan pasar más solapados, como son las mujeres que tienen ciclos menstruales regulares pero oligoanovulatorios o que tienen una fase lútea corta o insuficiente. Bueno, entonces les pregunto a todos. En Carla, que tiene 28 años, tiene amenorrea secundaria de 6 meses de evolución, tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico. Y nos cuenta que tiene estrés, que hace una dieta restrictiva, que perdió peso, que hace ejercicio. ¿Quién levante la mano quien dice que sí tiene una amenorrea hipotalámica funcional? Bueno, casi todos, para los que no ven y están en su casa. Adelante. Sabiendo que la amenorrea hipotalámica funcional es un diagnóstico de exclusión, nos preguntamos cuándo hay que pedirle una resonancia para descartar la causa orgánica. Brenda. Bueno, cuando los niveles de gonadotrofina son muy bajos y se asocian a síntomas de compromiso neurológico, ya sea cefalea, náuseas, vómitos, alteraciones en la visión, polidipsia, poliuria, debemos descartar un origen orgánico y solicitamos la resonancia de hipófisis y evaluamos la alteración de otros ejes hormonales. Bueno, ¿y qué otros aspectos en estas pacientes que tienen un hipoestrogenismo tenemos que evaluar y controlar? Bueno, en estas pacientes con amenorrea funcional es alta la prevalencia de baja masa ósea, hasta en un 44% de las mujeres que tienen trastornos alimenticios y un 39% de las mujeres atletas tienen baja masa ósea definida como un Z-score menor a -2 por densitometría. Tienen asociado un deterioro en la microarquitectura ósea con un mayor riesgo de fracturas por fragilidad y si este trastorno se inicia a edades tempranas, incluso se puede afectar el pico de masa ósea que alcanzan estas mujeres. Y al ser también trastornos crónicos, esto puede afectar después un mayor riesgo de fracturas a lo largo de la vida adulta.
¿Cuáles son los principales determinantes de la pérdida de la salud ósea? En primer lugar, lo más importante es el balance energético negativo, o sea, estas pacientes tienen baja ingesta de proteínas, calcio, vitamina D, asociado a un sobreentrenamiento y ejercicio intenso. Esto lleva a una menor masa muscular y tejido graso, con alteraciones hormonales, fundamentalmente el hipoestrogenismo y el exceso de cortisol, que más adelante nos va a explicar Liliana. Y esto desencadena mayor fragilidad ósea, pico de masa ósea alterado, incluso pueden tener una menor talla adulta y deterioro tanto en la microarquitectura del hueso trabecular y cortical y una alteración en el remodelado óseo. La evaluación ósea se hace con densitometría a los 6 meses de la amenorrea o si la paciente tiene un estado nutricional muy deficiente o asociado a otros factores de riesgo, se hace antes. Y tener en cuenta que un Z-score mayor a -2 no excluye que esta paciente tenga fragilidad esquelética. Bueno, y otra cosa que nos preguntamos siempre es, primero, ¿por qué se produce esta inhibición del eje? Y otro lado, si todos los hipotálamos son diferentes. Todas debemos tener amiga, novia, prima, que ante cualquier mínimo estrés, viaje, examen, deja de menstruar, y otras que sufren un estresazo terrible y no dejan de menstruar nunca. Entonces, Lili, contanos un poquito cómo es la fisiopatología. Bueno, vamos a recordar que la amenorrea hipotalámica funcional es un trastorno secundario al estrés, se produce una inhibición reversible en la pulsatilidad de GNRH y es un mecanismo adaptativo en una situación adversa en la que hay un estrés real o psicológico, se produce la inhibición de esta. Está constituido este mecanismo por un circuito de hormonas hipotalámicas o circuito central y un circuito periférico determinado por principalmente la leptina y la grelina. La leptina, que es una adipoquina proveniente del tejido adiposo, que tiene una función principalmente anorexígena en estados de adecuada nutrición. Cuando los niveles de leptina bajan porque la paciente se encuentra desnutrida, se dispara la respuesta orexígena. Y la grelina, que es una hormona producida por las células oxínticas del fundus gástrico que también estimula el apetito en condiciones de disminución de la biodisponibilidad de reservas energéticas. La administración de grelina en animales y en humanos deteriora la secreción y la pulsatilidad de LH y FSH, llevando al hipogonadismo, y todo este circuito trae como consecuencia el síntoma principal, que es la amenorrea o falta de menstruación ante esta situación de estrés. El estrés, ya sea físico o emocional, determinado por restricción en la ingesta calórica, aumento exagerado del ejercicio, nos produce cambios a niveles neuroendocrinos, y estos cambios son variados y a diferentes niveles. Se produce una disminución en la pulsatilidad de GNRH, lo cual disminuye la pulsatilidad de LH y FSH, lo que lleva a una anovulación y amenorrea. Esto por un lado, porque en una situación de estrés o de peligro inminente, real o psicológico, la reproducción es una función de lujo, la cual no nos podemos permitir. A otro nivel, se inhibe la pulsatilidad de TSH, disminuyen las concentraciones plasmáticas de T4, de T3, aumenta la T3 reversa en un intento de preservar toda la energía metabólica del organismo. Por otro lado, aumenta la pulsatilidad de CRH, aumenta relativamente los valores plasmáticos de cortisol. El cortisol inhibe aún más la pulsatilidad de GNRH, DLH y FSH, inhibiendo aún más la ovulación. Esto por un lado. También se produce un aumento en la secreción de GH, pero con disminución en las concentraciones de IGF-1 libre y aumento de su proteína transportadora, creando un estado de resistencia a la IGF-1. Todo esto en un intento de ahorrar energía que está relacionado a todos los procesos de crecimiento. Y por otro lado, la hormona de crecimiento y el cortisol estimulan la gluconeogénesis y la lipólisis para movilizar energía y mantener un estado de normoglucemia en esta
estas pacientes que están ante un estrés como puede ser la restricción alimentaria. ¿Sí? A nivel central, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tratar de explicarlo en forma simple porque es un tema realmente denso y muy complejo. La leptina es el link que informa desde la periferia el estatus nutricional de la paciente hacia el sistema nervioso central. Esta leptina informa a las neuronas quispeptinas el estatus nutricional. Entonces, en concentraciones normales de leptina se estimulan estas neuronas que estimulan a las neuronas GNRH para que continúen y mantengan la pulsatilidad de LH y FSH y de esta manera sostener la ovulación y la función reproductiva. ¿Sí? ¿Qué pasa en estados de desnutrición o de restricción alimentaria o de estrés? La hipoleptinemia invierte todo este circuito, aumenta, estimula las funciones orexígenas a nivel del sistema nervioso central y suprime la ovulación. ¿Sí? Las neuronas quispeptinas también tienen receptores estrogénicos que permiten en un estatus nutricional adecuado el pico ovulatorio que está mediado por las altas concentraciones de estradiol. Bueno, a su vez, en un estatus nutricional óptimo se inhibe la ingesta, aparece la función anorexígena y se suprime la función inhibitoria mediada por el GABA. Ahora bien, en un estado de desnutrición o de estrés, ¿qué pasa? Hay una respuesta inesperada que no sería lógica. Se estimula el neuropéptido I, que es una hormona intestinal. Este neuropéptido I tiene una función sinergizante con la hipoleptinemia, inhibiendo aún más la ovulación, pero además lo que es muy llamativo y no tiene explicación es que perpetúa el estado de anorexia. Todos los estudios en pacientes con anorexia han demostrado que estas chicas tienen altas concentraciones de neuropéptido I. Solo un pequeño grupo de mujeres ha detectado que tiene bajas concentraciones de neuropéptido I y estas serían las que tendrían mejor pronóstico en la recuperación de su cuadro de anorexia. Bueno, ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿por qué hay algunas pacientes que presentan amenorrea ante diversas situaciones de estrés, quizás estrés mínimo, y otras no? Bueno, no todos tenemos el mismo umbral para tolerar el estrés y se han detectado que hay diferencias en las funciones neuronales y que hay también predisposición genética. Se ha visto en monas macacas que se las ha sometido a diferentes intensidades de estrés, por ejemplo, la mudaron de hábitat y las pusieron con animales desconocidos, las privaron de alimento o las han sometido a ejercicios moderados y que estas monas en diferentes pruebas han evaluado que tenían, por ejemplo, un mayor volumen del núcleo paraventricular a nivel del sistema nervioso central, mayor cantidad de neuronas CRH y aumento del cortisol que produce mayor inhibición. También tendrían mayores concentraciones a nivel central de GABA y del GAT7, disminución en la serotonina sináptica y disminución en las fibras eferentes del GNRH. Todo esto que lleva a un estado de supresión del GNRH y por ende disminución de LH y FSH que anulan la ovulación. Y también respecto a la carga genética, se han determinado, se han encontrado mutaciones heterocigotas en las pacientes con amenorrea hipotalámica funcional en genes que participan en la ontogenia, migración y en la presencia o no del receptor del GNRH. Todo esto hace que ante un mínimo estrés una mujer presente amenorrea y otras mujeres ante estrés máximo no tengan esta sintomatología. Por eso cuando una paciente viene al consultorio y me pregunta ¿por qué me pasa a mí? Bueno, cada uno presenta el síntoma por el cual puede presentarlo y no el que quiere. Si tenemos estas modificaciones seguramente lo manifestemos clínicamente. Bueno, vamos a hablar un poquito del abordaje terapéutico y siempre que vamos a encarar un paciente, venimos hablando en todo el encuentro de esto de los objetivos,
es importante saber cuál es mi objetivo con esta paciente. Por un lado, es importante que tenga el sangrado menstrual. ¿El sangrado me sirve para algo? ¿Quién dice que sí? Cada tanto, bueno. Por ahí lo importante es que tenga los estrógenos suficientes para tener protección ósea y con eso reducir el riesgo de fractura. Por ahí que tenga el sangrado, si es un sangrado artificial o no, o si tiene, por ahí el sangrado en sí no es relevante. Ahora, quizás más allá del riesgo de fractura es importante lograr el bienestar general de la paciente. O por ahí viene a pedirnos anticoncepción y tenemos que plantearnos si se la podemos dar o no. O sobre todo en este iceberg, en la parte más baja que no se ve, estas pacientes que tienen fase lútea corta o que tienen oligonovulación, por ahí nos vienen a pedir consejo para embarazarse. Entonces, en base a los objetivos terapéuticos es que vamos a hacer una estrategia terapéutica. Y lo más importante, lo más relevante es el tratamiento no farmacológico con el objetivo de restaurar el equilibrio energético y lograr la mejoría del estado de ánimo de esta paciente. Todos sabemos que el aumento de peso no solo logra a veces recuperar los ciclos, sino que son los mejores predictores de aumento de la masa ósea, pero muchas veces no alcanza. Cuando logramos que se recuperen los ciclos, esto es el mejor predictor de mejoría de la densidad mineral ósea en la columna y la mejoría en el peso es el mejor predictor de mejoría de la masa ósea en la cadera. En cuanto a la actividad física, es muy difícil hacer una indicación, ya que sabemos todos que la actividad física es favorable para el pico de masa ósea, que es protectora frente a la osteoporosis. Ahora, ¿qué hacemos en estas pacientes donde tienden a gastar mucha energía? Bueno, la recomendación en general es que no hagan una actividad física intensa, pero por ahí no prohibirles del todo la actividad física leve, salir a caminar, porque eso también los ayuda con la parte psicológica. Y la terapia psicológica, el objetivo es mejorar la capacidad del individuo de hacer frente a los factores estresantes que esta paciente tiene, y está demostrado que la terapia conductivo-conductual mejora la ovulación de estas pacientes. Ahora, levanten la mano, ¿quién dice que es esencial darle calcio y vitamina D? ¿Uno solo? ¿Un poquito más? ¿Se animan? ¿Brenda? Bueno, en realidad, ¿se escucha? Sí. Que en realidad no hay ningún estudio en pacientes con amenorrea hipotalámica funcional que avale que el uso de vitamina D por sí sola o de calcio mejore la densidad mineral ósea en estas pacientes, pero sin embargo se los damos a las pacientes porque sabemos que forma parte del tratamiento. Todas estas cosas por sí solas no alcanzan, digamos. Hay que mejorar la alimentación, hay que darles calcio y vitamina D, hay que mejorar la parte psicológica, pero cuando analizamos cada una por separado no nos alcanza. Entonces, el tratamiento estrogénico, que es lo que todos los endocrinólogos queremos dar, bueno, ¿qué nos dicen las guías? Los anticonceptivos es lo más utilizado, pero las guías nos dicen que no deberíamos darle anticonceptivos si nuestro objetivo es solamente que la paciente retome los ciclos menstruales o que mejore la masa ósea, ¿sí? Por eso, el menstruar en sí mismo no es tan relevante. Ahora, si la paciente viene a pedir anticoncepción o está usando anticonceptivos, no es que se los tenemos que sacar, sino que le tenemos que explicar que nos va a dejar de dar el dato de cuándo está recuperando su salud, porque no vamos a poder ver sus ciclos espontáneos, y por otro lado, la pérdida de la masa ósea puede continuar, sobre todo si no recupera el desbalance energético. Ahora, la guía propone que después de un tiempo que estamos tratando a la paciente, que mejoró la nutrición, que está con el psicólogo, tratamiento multidisciplinario, no logra recuperar sus ciclos, entonces sí le demos algo, porque es como que uno siente que algo tiene que hacer. Entonces le podemos dar estrógenos transdérmicos durante un ciclo corto, y luego suspender y reevaluar siempre los estrógenos acompañados de progesterona cíclica. ¿Por qué estrógenos transdérmicos y anticonceptivos no? Bueno, no hay algo muy fuerte, pero les cuento lo que dice la literatura. Está muy descripta la asociación entre que el estrógeno en la vida de la mujer, sobre todo a nivel del ciclo, a medida que aumentan los estrógenos, aumenta el IGF-1. La IGF-1 tiene una actividad para formación ósea, estimulando la diferenciación de los osteoblastos, y eso ocurre en la normalidad. Ahora, se vio, y está en muchos trabajos, demostrado que los estrógenos cuando se administran por vía oral tienen una disminución de la IGF-1, y esa disminución de la IGF-1 aumenta la GH, pero esa GH no alcanza a mejorar la síntesis de IGF-1. Y estos estrógenos orales no son solo el etinilestradiol, como yo creía hasta hace poco, sino que también los trabajos con estradiol vía oral dicen lo mismo. Ahora, cuando se realizan trabajos con estrógenos transdérmicos, este efecto, como el estrógeno transdérmico no tiene ese primer paso hepático, no se ve. Y la IGF-1 en algunos trabajos demuestra que mejora y en otros que se mantiene estable. También hay una relación con la progestina que asociamos.
hay pocos trabajos que evalúan la progestina, pero aquellas que tienen menos efecto antiandrogénico, como la noretisterona o levonorgestrel, tienen menos impacto sobre el IGF-1 que aquellos que tienen más efecto antiandrogénico o efecto nulo, como la medroxiprogesterona. Ahora, lo que tenemos que saber es qué impacto tiene esto en la masa ósea, ¿sí? En las posmenopáusicas, todos los trabajos son muy cortitos, con densitometría 1 año, pero los trabajos en posmenopáusicas parecerían no tener variación con estrógenos, con estradiol vía oral versus estradiol transdérmico con respecto a la masa ósea. Y en premenopáusicas, los trabajos son discutidos y hay toda una duda de qué impacto tiene darle, sobre todo distinguir estradiol o anticonceptivos, a las mujeres más jóvenes donde están en su pico de masa ósea, qué impacto tiene esta IGF-1 en esta etapa de la vida. Pero aún no hay ningún estudio grande que hable de cuál es ese impacto y mucho menos que hable de riesgo de fracturas. Ahora, en las pacientes con anorexia nerviosa tenemos que pensar qué es lo más importante, si el descenso del IGF-1 o el aporte de estrógenos, y quizás en ese balance asociado todo lo otro, al cambio en la alimentación y demás, darle los anticonceptivos, si es la única opción que tenemos, también nos puede ayudar. Estos son trabajos con anticonceptivos. Lo que pueden ver es que todos tienen un N re pequeño de pacientes, los meses de seguimiento son muy cortos, la intervención es totalmente variable, todas con distintos tipos de anticonceptivos, la población estudiada es muy diferente y lo que pueden ver es que hay un aumento no significativo, pero no una pérdida, un aumento no significativo con los anticonceptivos versus el placebo. Pero cuando evaluamos los pocos trabajos que hay con 17-beta-estradiol transdérmico, podemos ver que sí hay un aumento significativo en la densidad mineral ósea, tanto en columna como en cadera. Por eso las guías proponen utilizar estradiol transdérmico y no anticonceptivos orales combinados. Ahora, con respecto a otras terapéuticas, las guías recomiendan en contra de los bifosfonatos, no porque no tengan un efecto positivo, sino porque son mujeres en edad fértil, en contra de denosumab, porque hay solamente algunos reportes de casos, en contra de testosterona, porque en esto sí hay trabajos que demuestran que no es beneficioso, y la leptina, aunque mejora la menstruación y mejora la masa ósea, como disminuye el apetito y disminuye el peso, no está aconsejado en estas pacientes. Ahora, si tengo una paciente con muy baja masa ósea o que tiene una fractura de lenta recuperación, podríamos utilizar teriparatide para el tratamiento. Entonces, por último, vamos a ver cómo hacemos el seguimiento de estas pacientes y cuánto tiempo puede tardar en recuperarse. Bueno, como hemos visto, la amenorrea hipotalámica funcional se caracteriza por el hipoestrogenismo crónico, por lo tanto el seguimiento debe estar dirigido a tratar los síntomas que acompañan y evitar o minimizar los riesgos a largo plazo, como son la baja masa ósea, la osteoporosis, cuidar la salud mental de estas pacientes y prevenir la enfermedad cardiovascular. Entonces, el enfoque siempre debe ser multidisciplinario, incluir un seguimiento nutricional, apoyo psicológico para manejo del estrés y potenciar cambios conductuales en estas mujeres. Los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria restrictiva y déficits severos de energía pueden desarrollar inestabilidad hemodinámica, hay que controlarlas de manera estricta. Las pacientes con muy bajo peso es imperativo que este control sea pero muy cercano y considerar siempre la internación en aquellas pacientes que tienen bradicardia extrema, ortostatismo y desórdenes electrolíticos. ¿Cuánto tiempo puede tardar en recuperarse el eje? En realidad no hay una respuesta. Lo que dice la bibliografía es que se necesitan al menos 6 a 12 meses de peso estable para reanudar los ciclos. No se sabe aún cuál es la ganancia de peso necesaria para restablecer las menstruaciones. Un trabajo sugirió que se necesitarían 2 kilos por encima del valor de peso en el cual se detuvieron las menstruaciones. ¿Y hay casos en los que no se recuperan los ciclos menstruales? Sí, por supuesto. Algunos casos, aún luego de la estabilización del peso, no se recuperan nunca las menstruaciones, lo que enfatiza y jerarquiza los factores psicológicos y el estrés en la etiología de la amenorrea. Bueno, y como conclusiones, la amenorrea hipotalámica funcional
es el 25 al 35% de las pacientes que nos consultan y no son la extrema, la anorexia nerviosa, la bailarina. Muchas son como Carla, ¿sí?, que tienen algún estrés desencadenante. Lo importante es evaluar el desbalance energético y el estrés psicológico. Esto produce un hipogonadismo hipogonadotrófico de causa no orgánica y como es un diagnóstico de exclusión, si no tenemos bien clara cuál es la causa, a veces terminamos pidiendo la resonancia para estar seguros de esto. Lo más importante es el trabajo en equipo multidisciplinario, recuperar el equilibrio energético y el tratamiento farmacológico va a ser con calcio y vitamina D, aunque no haya evidencia de que esto mejore, y la terapia con estrógenos luego de un tiempo prudencial de que la paciente no mejora. En general terminamos dándole estrógenos y lo ideal es con 17 beta-estradiol transdérmico, pero si la paciente pide anticoncepción, se la podemos dar con anticonceptivos orales combinados siempre y cuando le advirtamos que esto puede ocultar su mejoría clínica y que la masa ósea quizás siga perdiéndose. Bueno, no sé si tenemos tiempo para preguntas, pasen ustedes y después vemos. Gracias. Sí. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a seguir, vamos a hablar ahora del varón. El varón es mucho menos conflictivo que la mujer, en todo esto somos mucho más sencillos, ¿sí? ¿Y cuándo tenemos que considerar entonces las causas funcionales? ¿Bien? Esto no anda, che. Ahí va. Vamos a presentar un caso clínico. Es un varón de 55 años que muchos de ustedes se los pueden encontrar perfectamente en la consulta de todos los días. Disminución del deseo sexual y disfunción sexual eréctil de 1 año de evolución, ¿sí?, que no necesitaba el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa o eventualmente, pero que en los últimos 2 meses notó que tuvo que iniciar inhibidores de la fosfodiesterasa y la respuesta no era la esperable para él. Caracteres sexuales secundarios presentes, no tiene estigmas de Cushing, no tiene estigmas de acromegalia, no tiene alteraciones neurológicas, es hipertenso, es diabético, es dislipémico, tiene EPOC y tiene una lumbalgia crónica de un difícil manejo. No tiene antecedentes prostáticos y está tomando enalapril, rosuvastatina, metadona, 2,5 miligramos cada 12 horas desde hace 3 meses por el difícil manejo que tiene esta lumbalgia y un tratamiento específico para el EPOC, pero que está sin corticoterapia crónica y como vemos tiene un BMI de 31 y un perímetro de cintura aumentado. ¿Qué sospechan? ¿Qué le piden? Rápidamente. Nada. Testo, ¿qué más? Gonadotrofinas. Prolactina. TSH. Siempre somos endocrinólogos, obviamente. Sí. Bien. No se le niega a nadie una prolactina. Perfecto, es una TSH. Este señor tenía una glucemia alterada en la ayuna, ya habló todo el equipo previamente, se le hizo una curva de tolerancia a la glucosa que resultó de 140 miligramos de cilitro a las 2 horas, un hematocrito normal, un colesterol medianamente elevado, está en tratamiento, un PSA normal, una LH de 1.5, una testosterona total de 1.9, una testosterona biodisponible de 0.8, estradiol elevado de 48, prolactina de 15 y una TSH normal. Se le repite nuevamente la testosterona, le recuerdo a todos quienes no están en el tema, siempre repetimos un valor de testosterona normal, siempre lo hacemos, se repitió, volvió a dar el mismo valor. ¿Qué hacemos? ¿Qué sospecha? ¿Qué diagnóstico tenemos? Hipogonadismo hipogonadotrófico. Perfecto, muy bien. Paso a seguir. Acá te dice, en el chat te dice que resonancia. Bien, ese es uno de los temas que tenemos que empezar a pensar, que también los hablaron las chicas previamente. Cuando nosotros tenemos un paciente de estas características, sobrepeso, perímetro de cintura, y con causas que podemos pensar y sospechar que podrían estar ocasionando un hipogonadismo, no pedimos resonancia, ¿sí? Tenemos que ponerlo en contexto del paciente, solamente pedimos resonancia frente a un valor de testosterona extremadamente bajo, ¿sí?, o con síntomas neurológicos, pero si no, en estos casos no es la indicación pedir una resonancia, salvo que tengamos una duda más que suficiente. Y no, de causas te dicen acá, obesidad, opiáceos. Muy bien, estos chicos están orientados, los que están del otro lado. Tenemos que diferenciar entonces, primariamente lo que tenemos que pensar en este tipo de pacientes es si estamos frente a un hipogonadismo orgánico o estamos frente a un hipogonadismo funcional. El hipogonadismo orgánico es la afección primaria del eje en cualquiera de sus puntos, puede ocurrir en cualquier edad, pero tiene síntomas persistentes, síntomas muy
pesados para el paciente que nos van a venir a consultar con fecha de inicio, cómo pasó, cuándo pasó, y todo realmente muy marcado. En cambio, los hipogonadismos funcionales son aquellos que tenemos que excluir cualquier afección primaria, que generalmente se da en pacientes, por eso le digo que lo van a encontrar en su consulta, alrededor de los 50 años de edad, con síntomas leves. Consultan por una leve disfunción, consultan por una leve disminución del deseo sexual, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar nosotros es en este hipogonadismo funcional, y en estas causas de hipogonadismo funcional siempre nos tenemos que poner en el varón en estas condiciones. Tenemos una alteración del metabolismo hidrocarbonado, tenemos medicamentos, tenemos malnutrición, sí, los varones también tenemos alteraciones por la malnutrición, ¿sí? El uso de anabólicos, que en este caso no voy a hablar de anabólicos, es un mundo aparte, pero generalmente el hipogonadismo funcional producido por anabólicos se da en pacientes más jóvenes. Obviamente los abusadores de anabólicos son pacientes más jóvenes. Y también tenemos causas médicas como el EPOC, la insuficiencia renal crónica y el HIV. Entonces vamos a empezar a desmenuzar un poquito todo esto y vamos a decir que las causas funcionales, ¿sí?, pueden estar dadas generalmente en pacientes con obesidad, con sobrepeso, con múltiples comorbilidades, hipertensión, dislipemia. Tenemos una signo-sintomatología poco específica o poco clara o no tan evidente como un hipogonadismo orgánico, y generalmente los resultados son borderline. Generalmente siempre hablamos de un hipogonadismo hipogonadotrófico con gonadotrofinas normales bajas, ¿sí?, o anormalmente normales para ese valor de testosterona tan bajo. Lo diferenciamos del hipogonadismo cuando sospechamos una causa neurológica, porque generalmente las gonadotrofinas están inhibidas con una testosterona realmente muy baja. Entonces, no solicitamos resonancia en estos casos, en esta sospecha. Proponemos cambiar el estilo de vida, proponemos suspender algún tipo de medicamentos que creemos que podría estar afectando, pero en realidad siempre nos queda la duda es, bueno, ¿tenemos que darle testosterona a este paciente? ¿No tenemos que darle testosterona? Eso se va a encargar Pablo Novlovich de hablar. Yo voy a tratar de explicarles un poquito más de las causas funcionales. Tengan en cuenta que la obesidad y el sobrepeso se van a llevar el 90% de los diagnósticos, ¿sí?, de las causas de hipogonadismo funcional en el adulto mayor. ¿Quién no ha visto un señor, levanten la mano, ¿sí?, sobrepeso, gordito, hipertenso, que consulta por disfunción sexual a sus 50 años de edad? Bueno, obviamente la disfunción sexual también está en relación a la edad, eso es un patrón que no podemos cambiar. Pero tenemos que pensar que si tiene una disfunción sexual que ha empeorado en el último tiempo, buscarlo en la causa, y generalmente vamos a encontrar esta. Un estudio del 2016 de Lancet, donde se evaluaron cerca de 1.700 estudios con una población estimada de 19 millones, cree o estima una prevalencia de obesidad en el 2030 del 20% del 18% en los varones y 20% en las mujeres, como dije, en el año 2030. Por lo tanto, estamos hablando de una patología muy importante, con múltiples comorbilidades, que va a llevar a tener diferentes alteraciones. En nuestra experiencia, hemos visto que los valores de testosterona van a disminuir a medida que empieza, digamos, o que empeora el grado de alteración metabólica. Desde el paciente normal hasta la insuficiencia renal, síndrome metabólico y diabetes. Fíjense que los valores de testosterona son siempre menor, significativamente diferentes a los basales normales. Lo mismo sucede con los valores de testosterona biodisponible, ¿sí? Recuerden que tenemos que medir en este tipo de pacientes testosterona y testosterona biodisponible debido a las alteraciones de la SHBG que pueden tener estos pacientes, y es muy importante para llevar al diagnóstico. También en estos tipos de pacientes con diferentes grados de alteración metabólica y sobrepeso, observamos una correlación negativa entre lo que es valor de testosterona total y biodisponible con respecto al perímetro de cintura y con respecto al índice de masa corporal. Tengan en cuenta que el perímetro de cintura es un marcador mucho más fidedigno de alteración que el BMI. Generalmente se sugiere la medición de cintura. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué es funcional? ¿Qué está pasando en este eje? Este es un trabajo muy lindo que nos llevó mucho tiempo, donde evaluamos a pacientes diabéticos versus no diabéticos. La única diferencia entre ambos grupos fue el valor de glucemia, obviamente más elevada en diabéticos, en donde evaluamos al hipotálamo, no midiendo GNRH, sino pulsos de LH, donde evaluamos también la función hipofisaria haciendo una prueba de LH-RH, ¿sí?, para medir LH basal a los 30 y 60 minutos, y también a este grupo de pacientes hicimos una prueba de HCG para evaluar la función testicular
para ver si estaban produciendo testosterona. Lo que encontramos en este grupo de pacientes es que aquellos pacientes con diabetes tuvieron una menor frecuencia de pulsos, ¿sí? Es el gráfico que está a su izquierda. Pero fíjense que el gráfico que está a su derecha, vemos que en el grupo control, el de la extrema derecha, no hubo ningún paciente que no haya pulsado, ¿sí? En cambio, en el grupo de la izquierda, el grupo de diabéticos, fíjense que hubo 5 pacientes que no tuvieron ni siquiera una pulsación de LH. Por lo tanto, estamos hablando de una patología con afección central, con afección del eje central, en el cual probablemente la glucemia per se, junto a otros mecanismos, sean las responsables de este hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. Por supuesto que también observamos una correlación negativa entre el número de pulsos y el valor de glucemia, claramente. Ahora bien, esta es una diapositiva de Pablo, que siempre me la presta y siempre le agradezco, donde vemos el eje y vemos a la testosterona y vemos al tejido adiposo, donde vemos que en aquellos casos donde la testosterona empieza a bajar, donde empieza a aumentar el perímetro de cintura, donde empieza a aumentar el BMI, vamos a observar cómo empiezan a activarse más los adipocitos, va a activarse más la aromatasa con una disminución de la testosterona, van a aumentar los triglicéridos, va a haber un aumento relativo del estradiol, ¿sí? Generalmente en los pacientes obesos no encontramos un hiperestrogenismo real, sino que encontramos otro tipo de relación entre la testosterona y el estradiol que inhibe el eje, se produce un hiperinsulinismo, se produce una leptinoresistencia, se produce una insulinoresistencia, esa leptinoresistencia puede activar el NPI que va a producir una inhibición del hipotálamo, hay una hiperleptinemia reactiva que va a afectar también directamente al testículo y hay un factor inflamatorio crónico persistente en este tipo de pacientes que lleva a una disfunción endotelial que va a generar toda esta respuesta en la cual el paciente va a tener este hipogonadismo funcional. Bien, esta es una de las causas principales y Pablo después va a hablar qué hacemos con este tipo de pacientes. Pero como bien dijeron también ahí digamos, los que no están presentes acá, tenemos que pensar en otras causas en este tipo de pacientes. Esa otra causa son los opiáceos. Recuerden que nuestro paciente estaba recibiendo metadona por un dolor lumbar crónico de difícil manejo. El hipogonadismo puede aparecer en cualquier concepto que nosotros usemos opiáceos por cualquier eventualidad. Tengan en cuenta que hay varios receptores para opioides endógenos y para opiáceos exógenos, en el cual están los mu, delta y kappa, de preferencia los opioides, los opiáceos, la morfina, la metadona, la heroína, la buprenorfina, se van a unir a los receptores mu, ¿sí? Que están a nivel de médula espinal y cerebro, y esos receptores mu están a nivel de la neurona GNRH, con lo cual, una vez activados, van a producir una inhibición de ese grupo de neuronas, produciendo y afectando el eje de esta forma. Ahora, no es la única, digamos, forma de actuar que tienen estos opioides. Es lo que le acabo de explicar, de una inhibición central. También se produce un aumento de la prolactina que va a afectar y va a sobrecargar este sistema que ya está afectado por la afección central. Y también los opiáceos tienen una acción periférica, estimulando aromatasa y estimulando dihidrotestosterona. Por lo tanto, se va a producir una hiperestrogenemia. Recuerden que nuestro paciente tenía los estrógenos elevados, ya sea por el sobrepeso, también puede estar dado por el efecto directo que tienen estos opiáceos y, por supuesto, que al estar activada la aromatasa también se va a producir una mayor disminución de la testosterona. Este hipogonadismo producido por opioides es de instalación rápida, días, es severa, puede tener testosterona menor a 1 miligramo por mililitro, pero la buena noticia es que es reversible, ¿sí? Y es reversible a los pocos días de haber suspendido el medicamento. Y la prevalencia de los pacientes que reciben opioides e hipogonadismo, bueno, depende de muchas causas, también los explicaron las chicas previamente, pero en este caso tiene que ver con la vía de administración, con la dosis, con el tiempo, ¿sí? Y la duración del tratamiento. Por supuesto que opioides de mayor poder analgésico, que se dan por más tiempo, de mayor vida media, van a tener mayor afección que aquellos de menor vida media, y eso lo va a hablar un poco mejor Pablo seguramente en su charla. Y la otra cuestión que tenía este paciente, que no se las dije muy, digamos, no, la dejamos ahí medio en la sombra, pero estos pacientes tienen un EPOC. Esto es digamos, una investigación que se realizó entre el grupo de endocrinología, andrología y el grupo de neumonología.
tecnología de este hospital. Es un trabajo que va a ser publicado a la brevedad, en donde se evaluaron 134 pacientes EPOC, 70 pacientes no EPOC, un estudio transversal. Se definió hipogonadismo por síntomas y por laboratorio, menor a 300 nanogramos por mililitro, y diferenciamos a los pacientes en EPOC graves y EPOC leves y los comparamos con los pacientes no EPOC. Bueno, los pacientes con EPOC tuvieron un 41,8% de prevalencia, ¿sí?, para hipogonadismo versus un 10% en aquellos no EPOC. Hubo una mayor prevalencia de hipogonadismos en graves en leves, casi 2 veces más en aquellos pacientes que tenían un EPOC grave versus leve, y aquellos EPOC que estaban hipogonádicos tuvieron mayor síntoma, ¿sí?, y digamos de su capacidad respiratoria, mayor disnea y peor función, pero por ahora no podemos determinar la causalidad ni la direccionalidad de estos estudios. Es un trabajo que está ongoing, es un trabajo que es muy interesante, es un trabajo que estamos llevando adelante. Como ven en el gráfico de su derecha, es lo que les estuve diciendo recién con respecto a los hipogonadismos funcionales. Fíjense que la mayoría de los pacientes que tuvieron un diagnóstico de hipogonadismo bioquímico tuvieron una LH también muy baja o anormalmente normal para ese valor de testosterona. Entonces, en este grupo de pacientes en el cual nosotros tenemos y vemos que están recibiendo medicamentos que pueden afectar, enfermedades que pueden afectar, o en el 90% obesidad y sobrepeso, tenemos que pensar siempre en un hipogonadismo funcional. No tenemos en el hipogonadismo funcional una patología estructural reconocible, esta supresión del eje funcional, y siempre tenemos que buscar la causa y tratar de sacar ese factor tóxico, esa noxa, ¿sí? Y tengan en cuenta siempre esto: los valores de testosterona nunca van a ser extremadamente bajos, van a ser normales, normales bajos, van a tener una LH normal, normal baja. Los síntomas pueden confundirse mucho con digamos, la gran patología que tienen estos pacientes, las comorbilidades que están acompañando a este paciente, y va a quedar en manos de Pablo ahora si vale la pena o no comenzar los tratamientos con testosterona u otro tipo de tratamiento que él considere. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias, Sebastián. Gracias a Pablo por sus palabras iniciales. Para mí ha sido siempre un placer trabajar con ustedes, que tienen motor propio. El placer no era cuando me mandaban a las 11 de la noche un manuscrito y me decían: revísalo, por favor, porque necesito para mañana. Pero bueno, es parte del trabajo y la verdad que ha sido muy gratificante. Bueno, repasemos algunos datos del caso clínico. Disminución de deseo sexual y disfunción eréctil de un año de evolución que empeoró en los últimos 2 meses. Tenía varias comorbilidades, entre ellas el EPOC y la lumbalgia crónica, y estaba tomando, entre otros medicamentos, la metadona 2,5 miligramos, y tenía además un índice de masa corporal en rango de obesidad. Y en cuanto al laboratorio, como ya destacó Sebastián, tenía un hipogonadismo que parecía tener un origen central, o por lo menos un componente central con un estadio que estaba ligeramente elevado, y un hematocrito de 49 que se puede decir que estaba en el límite. Bueno, es un paciente con EPOC y tenía derecho a tener un hematocrito un poquito más elevado. Entonces la pregunta es, frente a estas causas de hipogonadismo funcional, tenía sobrepeso, tenía los opioides, etcétera, ¿tratamos o no tratamos? Por supuesto que hay que tratarlo, digamos, hay que tratar los factores de base. Cuando la gente del grupo de diabetes hablaba del control de hemoglobina glicosilada y etcétera, etcétera, yo pensaba, bueno, ¿cómo estará su testosterona? Digamos, porque esto también contribuye a el estado metabólico del paciente. Y eso, entonces les pregunto, ¿qué tratamiento le indicarían? Testosterona, dieta y actividad física, suspender opioides, bajar la dosis o cambiarlo por un opioide con menor vida media, sildenafil o tadalafilo, o todas son correctas. Todas son correctas. Bien, no las vamos a hacer votar. Todas pueden ser correctas al menos. Bien, de hecho, el estudio de hombres de edad europeo, en el seguimiento longitudinal de más de 2.000 hombres a lo largo de 4 años, mostró, y esto lo ven en las curvas de la derecha, que a medida que digamos, aquellos que tuvieron descenso de peso aumentaron los niveles de testosterona total, testosterona libre, SHBG y también DLH, o sea que salieron de alguna manera del hipogonadismo funcional. Y lo mismo ocurrió, digamos, inversamente ocurrió en aquellos que fueron aumentando de peso.
La testo libre solo se veía un aumento cuando el descenso de peso era de por lo menos un 15%. Es decir, que si nuestro paciente baja de peso va a tener un aumento de la testosterona. Pero además, ¿el descenso de peso favorece la reversión de la disfunción eréctil? Sí, este es un trabajo que yo siempre muestro, donde en 2 grupos de pacientes, de 55 pacientes cada uno, algunos les daban un seguimiento muy estricto en relación a su obesidad, y a otros simplemente le daban una palmadita en la espalda y le decían, bueno, vení, cuídate un poquito, etc. Entonces compararon qué es lo que pasaba en aquellos que habían tenido un descenso de peso mayor versus los que tuvieron un descenso de peso menor, y efectivamente había mejorado el índice de función eréctil de 5 preguntas en aquellos que habían tenido un descenso de peso más significativo. O sea que el descenso de peso, favorece el aumento de testo y favorece también, por diferentes mecanismos que también explicó Sebastián, la mejoría de la función eréctil. Los sexólogos nos dicen que no tenemos que ser muy falocéntricos en esto, digamos, ¿sí? La cuestión sexual, pero bueno, decirle al hombre no seas falocéntrico es una cosa muy difícil. Bien, la actividad física también puede mejorar la función eréctil, digamos, y esto está demostrado. Yo agradezco además los gráficos de Sebastián, todos estos son gráficos de Suárez. Y en esta revisión sistemática que reúne a más de 900 pacientes que tenían en promedio 55 años, se ve que la actividad física, y en esto rescato también las cifras que daba Javier, digamos, sobre 150 minutos, creo, de actividad física. Bueno, acá se ve que durante 160 minutos durante 6 meses contribuye a disminuir los problemas de erección en hombres con disfunción eréctil. Y esto es 40 minutos 4 veces por semana, y también recuerdo las palabras históricas del doctor Litvak, que era 4x4x4, que era 4 veces por semana, 4 kilómetros en 40 minutos. Y esto me parece que lo reafirma. Bien, la actividad física también mejora la función eréctil, medida, digamos, con el índice IF5, y también disminuye de alguna manera la utilización de los inhibidores fosfodiesterasa. ¿Qué le indicamos a nuestro paciente? Indicamos aumentar la actividad física y hacer cambios alimentarios. En interconsulta con medicina del dolor acordamos cambiar metadona por tramadol, que tiene menor vida media, y eso puede contribuir a que haya menor inhibición del eje. Y además indicamos sildenafil 50 miligramos a demanda. El paciente regresa a los 2 meses, bajó de peso solo 1 kilogramo, y nos dice, el amigo no funciona, con perdón de las doctoras, lo cual es una expresión bastante común cuando estamos acompañadas de las residentes, mujeres, que los pacientes pidan disculpas por sus expresiones. Gracias. No tomó el sildenafil, pues su pareja le dijo que tenía temor que le haga mal al corazón. Le pedimos que en la próxima consulta venga con su pareja para explicarle que en absoluto esto es cierto. ¿Sí? Bien. No pudo bajar de peso, entonces ahora muchos recurren a los análogos de GLP-1, digamos. Esto puede contribuir a mejorar la testosterona en pacientes que, digamos, tienen obesidad y que necesitan bajar de peso, etc. Bien, por cierto que es muy difícil a un paciente que viene con una disfunción sexual decirle todo esto va a mejorar cuando vos disminuya de peso. Digamos, va a mirar y va a decir algo más tengo que hacer porque si no, no vuelvo. Y este es un trabajo que tiene 3 grupos de pacientes, algunos que buscaban fertilidad, son pacientes jóvenes, obesos, 18 a 35 años, un grupo que no buscaba fertilidad y un grupo que ya era padre, a los cuales le dan gonadotrofinas a los que buscaban fertilidad, análogos, bueno, liraglutida específicamente, 3 miligramos por día a aquellos que no buscaban, y los que ya eran padres, testosterona, en forma transdérmica. Y lo que ven es que aquellos que recibían GLP-1 son los que, análogos de GLP-1, son los que tenían mayores valores de testosterona a lo largo del seguimiento, de la evaluación, y por lo tanto tenían también mejores niveles de FSH y LH porque recuperaban el hipogonadismo central inducido por la obesidad. También mejoraban la función eréctil, se veía que mejoraban su índice de función eréctil, y disminuía también el requerimiento de inhibidores fosfodiesterasa. O sea que, pero si uno mira este otro gráfico, se da cuenta que aquellos, digamos, que tenían estos mejores resultados con GLP-1 era porque habían tenido una disminución de peso más significativa.
¿no? Entonces esto, si bien se dice que los análogos de GLP-1 pueden tener una acción central, la pregunta es cuánto es central y cuánto es debido al descenso de peso más significativo. Y yo creo que lo segundo por ahora es lo cierto. Bien, le indicamos la liraglutide, pero el paciente refiere que no tiene dinero para pagar el tratamiento y entonces, ¿le indicamos testosterona? ¿Quiénes le indicarían testosterona a un paciente con disminución de libido, disfunción eréctil? Levanten la mano. Uy, qué poquitos. Bueno, se están animando. Sí. Bien, le indicamos testosterona. A ver, si pensamos en hipogonadismo inducido por opioides específicamente, hay poca evidencia, ¿sí? Si tenemos que dar testosterona o no en estos pacientes. Sí se recomienda esto que nosotros hicimos, cambiar por un opioide de baja, digamos, de menor vida media, eventualmente ir suspendiendo de a poco, ahora lo veremos, pero hay poca evidencia y de baja calidad sobre la mejoría de síntomas de hipogonadismo cuando uno administra testosterona en estos pacientes. Sí hay mayor evidencia sobre otros efectos benéficos de la testosterona más allá de los síntomas de hipogonadismo, como es que se ve en este, digamos, gran estudio observacional que el tratamiento con testosterona en pacientes que reciben, que tienen hipogonadismo inducido por opioides, se acompaña de, digamos, da menor mortalidad, menor incidencia de eventos cardiovasculares mayores y menor incidencia también de anemia, digamos, como es lógico porque la testosterona estimula la eritropoyesis por varios mecanismos. Bien, entonces este es un algoritmo que se propone en el 2020, Dobbs es un andrólogo importante de Estados Unidos, sobre qué hacer, esto es todo empírico, porque no hay demostración suficiente en pacientes que tienen hipogonadismo inducido por opioides. Si pueden dejar los opioides, entonces se puede utilizar otras alternativas de tratamiento y bajando los opioides lentamente y con eso recuperar el eje. Si no lo pueden dejar, indicar la menor dosis posible o cambiar un opioide de vida media más corta. Y esto, digamos, es lo que nosotros habíamos propuesto al paciente. Si el plan de tratamiento con opioides es de más de 6 meses, estar muy atento a los síntomas de hipogonadismo. En general aparecen después de los 3 meses de tratamiento. Y si tiene síntomas de hipogonadismo inducido por opioides, medir, digamos, hacer el control del perfil hormonal y si tienen testosterona baja, ellos plantean considerar el tratamiento de reemplazo, con lo cual nuestro paciente podríamos estar pensando en darle testosterona. No voy a meterme específicamente en testosterona y obesidad y etcétera, eso sería mucho más largo, pero que también se propone que en los pacientes que tienen obesidad con disfunción, con síntomas de hipogonadismo, el tratamiento con testosterona puede mejorar los síntomas de hipogonadismo. No indicaríamos testosterona para tratar la obesidad exclusivamente, ¿sí? Pero sí al paciente sintomático. Bien. El EPOC de por sí, como marcaba Sebastián, digamos, es una causa de hipogonadismo funcional, pero además es una causa de disfunción eréctil. Sí, se ve, digamos, en diferentes metaanálisis que la prevalencia de disfunción eréctil en el EPOC es de 74% versus 56% en los controles. Y nuestra población con EPOC, del trabajo que mostraba Sebastián, que sobre 90 pacientes evaluamos disfunción sexual eréctil por el índice de función eréctil de 5 preguntas y el 86% tenían disfunción con igual nivel de testosterona en los pacientes con disfunción y sin disfunción. ¿Con qué tratamos a los pacientes con EPOC y disfunción sexual? Esto es una pregunta que no está contestada todavía. En una revisión Cochrane del año 2015 muestra que hay solo 2 estudios con validez estadística suficiente y solo uno de ellos utilizaba testosterona, el otro estudio utilizaba oxigenoterapia para mejorar la disfunción eréctil. Y ese estudio que utilizaba testosterona muestra una mejoría, era el antato de testosterona, que es el testovirón, 250 miligramos cada 4 semanas por 6 meses o placebo, era bajo N de pacientes, y lo que muestran es que hay verdaderamente, digamos, una mejoría en el grupo tratado del índice de función eréctil, pero no encuentran que haya diferencias en la satisfacción sexual global. Pero bueno, era un bajo N de pacientes. Y no hay diferencias en hemoglobina y hematocrito entre los dos grupos, porque una de las cosas que más puede preocupar cuando uno indica testosterona a un paciente obeso con EPOC es que tenga un aumento de hematocrito que lo lleva a complicaciones como por ejemplo trombosis. Sin embargo,
no hay evidencia en la literatura de qué es lo que pasa, digamos, en grupos grandes de pacientes cuando le damos testosterona con su hematocrito y hemoglobina o las complicaciones devenidas de ese aumento. Bien, concurra a la consulta con la pareja, le explicamos que el sildenafil hace muy bien al corazón de los dos, acepta el uso de sildenafil y le indicamos testosterona. ¿Sí? ¿Qué testosterona le indicarían? Transdérmica, enantato de testosterona, puse marcas porque son las únicas para cada una de las formulaciones que existen, o un decanoato de testosterona, una ampolla intramuscular cada 3 meses. ¿Quién le da transdérmica? La mayoría. Bien. Perdiste, Nevido. Bien. ¿Cuál es el fundamento de esto? Digamos, la testosterona transdérmica es la que menos aumenta el hematocrito. Entonces, si tenemos que empezar tratamiento con un paciente en el cual tenemos este riesgo, la indicación es empezar con transdérmica, ¿sí? La que más aumenta el hematocrito es el enantato de testosterona, que es el testovirón, porque como tiene un pico suprafisiológico que se va a producir cada 3 o 4 semanas, que es el pico suprafisiológico inicial, eso aumenta marcadamente el hematocrito. No ocurre lo mismo con Nevido, pero yo, por una cuestión de seguridad, preferimos siempre empezar con la transdérmica. Bien, un sobre por día. Le indicamos un sobre de androlone por día, sildenafil 50 miligramos a demanda, el paciente regresa 2 meses después con un control de testosterona normal, hematocrito de 50. Algunas guías dicen que uno con hematocrito de 48-49 ya tiene que tener mucho cuidado en la indicación de testosterona. La indicación es, con un hematocrito de 54% bajo tratamiento, uno debería suspender durante un tiempo el tratamiento y después reiniciar con formulaciones que tengan menor efecto sobre el hematocrito o con menores dosis y ver qué pasa, porque el riesgo es la trombosis. Dice que tiene buena tolerancia al sildenafil y refiere que el amigo responde con perdón de las doctoras. Bien, entonces va a seguir con este tratamiento. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir? El mayor riesgo, digamos, que se plantea para esto, durante años hemos discutido, digamos, en la literatura sobre si el uso crónico de testosterona da más riesgo cardiovascular, con datos a favor y datos en contra. No voy a profundizar sobre este estudio que fue presentado ahora en junio, y lo veníamos esperando hace 5 años, que es un estudio justamente sobre seguridad cardiovascular del tratamiento de reemplazo con testosterona, que básicamente lo que muestra que el efecto es neutro, ni favorece, digamos, eran pacientes que tenían antecedentes cardiovasculares o factores de riesgo cardiovascular. Ni favorece, ni dan, digamos, mejor pronóstico cardiovascular, ni peor pronóstico cardiovascular recibir testosterona, y ellos utilizaban gel, transdérmica. Bien, nuestro paciente estaba muy contento, estaba feliz, su mujer también. El tratamiento, en resumen, podemos decir que el tratamiento del hipogonadismo funcional debe basarse fundamentalmente en la etiología del mismo. Lo que tenemos que mejorar es el síntoma que lleva al paciente a la consulta y no un valor bioquímico, ¿de acuerdo? Tengo testo baja, pero no tengo síntomas de hipogonadismo, no lo trato, ¿tá? No es una indicación. En caso de necesidad de mejoría clínica más rápida, se puede recurrir a tratamientos sintomáticos, sildenafil, testosterona, siempre que no existan contraindicaciones para los mismos. Decía que el paciente estaba muy contento, se fue al parque con la mujer, etc. Estaba bajo efecto de los opioides, tal vez. Los opioides derivan de la amapola, ¿verdad? Los opiáceos derivan de la amapola, nos enseñó Pablo Costanzo muchas veces. Y entonces le dedico un verso de Alfonso Reyes, poeta mexicano, que dice: amapolita morada del valle donde nací, si no estás enamorada, enamórate de mí. Gracias. Once y media terminamos. Hay una sola pregunta, si querés, de chat, que dice: si dar testo en pacientes obesos no favorece aún más la aromatización a estrógenos y empeoraría los síntomas. No, en absoluto. Bueno, tendría que empeorar los síntomas si uno produce un hiperestrogenismo tal que inhiba más el eje, digamos, lo cual no es así, y en todo caso uno está reemplazándolo a esa supuesta inhibición por la testosterona que le está dando, ¿sí? Pero además recordemos que el estradiol en el varón es muy importante para su libido, ¿tá? Con lo cual
No es estrictamente algo que tenga que ser adverso, a menos que produzca inhibición del eje. Sí. ¿EPOC? Sí. Pacientes EPOC, digamos, la característica antonomásica es la hipercapnia. ¿Tiene la hipercapnia más que ver que la hipoxemia con este tema? Hay muchas cosas que pueden tener que ver, digamos, con el EPOC, digamos, y la disminución de testosterona. La hipoxemia es una de ellas, ¿sí? La presencia muchas veces de síndrome de apnea obstructiva del sueño también, porque produce disrupción hipotalámica, y esto genera, ¿sí? Y en esos pacientes se veía que no era tanto la influencia de, digamos, del oxígeno bajo como de esta disrupción hipotalámica que se puede ver. Sí. Bueno, damos por finalizado. Ahora viene Muchas gracias. El intervalo, esperen. Perdón, hoy tenemos novedades. El receso, no tenemos café, hay que aguantar hasta el mediodía porque sí tenemos lunch, pero lo que vamos a tener ahora es un ejercicio. ¿Dónde está Belén Bosco? ¿Ya se me fue? Vamos a hacer un ejercicio de respiración consciente para relajarnos, pensar que algún día, en algún momento va a llegar el café, pero nunca llega. Pausa activa. Seguimos con tiroides y después vamos directo al lunch.